Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Programación de Bases de Datos. En este curso vamos a aprender cómo usar el lenguaje SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje de programación de alto nivel que permite realizar dos actividades que son importantes para el desarrollo de las bases de datos. En primer lugar, define la estructura de la base de datos a través de tablas, de columnas, etcétera, que permiten que la información que se guarda en esa base de datos esté ordenada y estructurada. Pero también el lenguaje SQL nos permite manipular los datos, es decir, permite, por ejemplo, la inserción de datos, las consultas sobre datos, actualizar datos que están en las tablas, eliminar también registros de esas tablas. También permiten la consulta de datos entre varias tablas y se preocupa también del tema de la integridad, del agrupamiento y muchas otras transacciones relacionadas con datos. Como todos sabemos, las bases de datos son muy importantes para el desarrollo de las aplicaciones modernas y por ende necesitamos conocer este lenguaje lo mejor posible. En esta unidad vamos a aprender a crear una base de datos, a crear las estructuras de la base de datos y, por supuesto, a manipular los datos dentro de esa base de datos. Lo vamos a hacer a partir de un pequeño proyecto que he diseñado para ustedes en el que este esquema lógico que nosotros hemos conocido en modelamiento permitirá registrar estudiantes en algunas carreras dentro de una institución de educación superior. Tenemos algunas tablas que se han diseñado acá, cumpliendo las formas normales y también teniendo relación entre las tablas. La verdad que este debiera ser siempre el primer paso para la creación de bases de datos. El diseño. El diseño de la estructura es muy importante porque nos permite materializar eh, la idea de negocio que haya detrás de eh, un proyecto, de una organización o de una empresa. Entonces, esto nos permite tener una especie de mapa de trabajo para luego comenzar a crear. Así que lo primero que haremos será crear la base de datos que almacenará esta información y de ahí paso a paso iremos conociendo las instrucciones necesarias para insertar datos, para manipular los datos y todo lo necesario al menos con este proyecto. De esta manera esperamos que tú puedas comprender toda la utilidad del lenguaje SQL. Para poder usar SQL, si eres usuario de Windows, puedes instalar algunos de estos paquetes que están acá. Por ejemplo, este es Chum, que es un entorno muy popular para el trabajo con PHP, pero que además eh, te provee de una base de datos como MariaDB. MariaDB es una versión de MySQL o MySQL, que es un gestor de base de datos con el cual vamos a trabajar porque es el más sencillo de usar y no requiere de demasiadas configuraciones. Este paquete trae, entre otras cosas, Apache, que es un servidor de, eh, digamos, de aplicaciones web local, eh, aunque en realidad sirve también para servidores. MariaDB, que es la base de datos o el gestor de base de datos MySQL, trae PHP y Perl, entre otras paquetes o software. Entre las cosas que tiene este paquete es que tú lo puedes descargar en cualquier versión de Windows. Junto con eso viene una versión, ¿no es cierto?, de PHP avanzada. También lo puedes instalar Linux si es que usas Linux o Mac también si es que usas el software de Apple. Bien, entre las cosas que trae este
paquete trae un software que se llama phpMyAdmin, igual como MySQL, pero se escribe phpMyAdmin. Nosotros lo vamos a usar para poder conocerlo y trabajar con él. Hay distintos administradores de bases de datos, pero phpMyAdmin es el más conocido. También está la alternativa de instalar WAMServer, que es otro paquete similar a Cham con características muy similares, muy parecidas, que se puede instalar prácticamente en todos los sistemas operativos también, y trae entre todo lo que trae una versión de MySQL como MariaDB, phpMyAdmin, la versión 4.9, otro administrador y Apache también para levantar una aplicación web. Eso te va a servir también para otro ramo de la carrera. Así que puedes escoger, y si tienes alguna duda, aquí te puedo presentar. En YouTube hay tutoriales para usar Cham y también tutoriales para usar WAMServer, ¿vale? Para instalarlo bien, que funcione bien en tu máquina, que no tengas problemas con los puertos. Te va a tocar investigar un poquito, pero de seguro va a ser una gran experiencia. Así que eso es lo que tienes que tener como herramienta. Si usas Linux y tienes conocimientos avanzados, puedes instalar MySQL directamente en tu máquina. Em, También se puede hacer en Windows, pero normalmente en Windows se coloca alguno de estos paquetes. También hay otro que se llama MAMServer, que es el que voy a usar yo, que también tiene phpMyAdmin, y la versión que yo tengo de phpMyAdmin es similar a la que ustedes van a instalar en sus máquinas si es que aún no lo han hecho. Partamos entonces con el principio. Veamos en primer lugar que tenemos una base de datos que hemos diseñado, como les mencioné y les mostré, y a partir de ahora podemos crear nuestro sistema de bases de datos para trabajar. Voy a iniciar Cham y WAM, al igual que MAM, son paquetes de software que traen lo que yo les mencionaba. Normalmente en todos estos sistemas uno puede dejarlos arrancando automáticamente cuando se enciende el sistema operativo, o dejarlos como lo tengo yo y simplemente uno presiona Start Servers. Start Servers. Aquí se me va a iniciar Apache, MySQL y algunas otras aplicaciones. En el caso de ustedes van a tener que levantar cada uno de los servicios. Normalmente Champ tiene un panel en el que uno activa de a uno los servicios que requiere. Por ejemplo, si solo requieres MySQL, no necesitas hacerlo, levantar los demás, ¿cierto? Pero en algunos otros casos no. Creo, en el caso de WAM creo que se levantan todos los servicios. Bueno, dentro de todas las prestaciones, por ejemplo, aquí está phpMyAdmin, que ustedes, como les digo, cuando levanten MySQL en su máquina van a poder disponer de phpMyAdmin. Este es un administrador bastante interesante, que ustedes pueden verlo en la nube también. Vamos a escribir aquí phpMyAdmin para que tengan una idea. Acá está la página oficial phpMyAdmin.net. Inclusive aquí tienen opciones de descarga si es que lo quieren ver aparte. No lo necesitan si es que descargan Cham o WAM. Ahí tienen, esta es la interfaz, algunos botones que posee. Por ejemplo, este es el que nosotros vamos a usar para aprender el código. Con esta pestaña SQL podemos escribir el código necesario en MySQL. Pero si no lo queremos hacer, también podemos usar la interfaz gráfica que nos provee para crear bases de datos, para crear tablas
y todo eso que requerimos. Bien, vamos a usar nosotros, por supuesto, el MySQL, el PHP partiendo de primera tarea que haremos será crear la base de datos. Voy a entrar acá. Como ven ustedes, ya se levantó mi PHP y lo que vamos a crear es una nueva base de datos. Para eso presionamos SQL. Recuerden que lo podía crear desde acá, ¿ya? Aquí están todas las bases de datos que tengo en mi servidor y vamos a crear una nueva base de datos. Para eso usamos el comando create database, ¿ya? Con el comando create database usamos un nombre. Por ejemplo, vamos a poner curso MySQL. Así lo vamos a presionamos Go o ir o continuar según el lenguaje. Y acá nosotros vemos entre todas las bases de datos la base de datos curso MySQL. Al seleccionarla acá ya está disponible el mecanismo para crear las bases de datos necesarias para o las tablas, mejor dicho. Lo podemos hacer con esta interfaz, creándolas aquí directamente o usando SQL, que es justamente la forma que vamos a usar nosotros para crear las tablas de nuestra base de datos. Tenemos acá nuestro modelo. Normalmente partiremos por las tablas que están en los extremos del modelo, ya que generalmente estas tablas no dependen de otras. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, la tabla usuarios sí depende del rol, ¿verdad? Porque tiene una clave foránea. Lo mismo pasa con carreras y otras tablas. Entonces podemos ir de manera escalada. Por ejemplo, si partimos con roles, podemos ir después a usuarios, después podemos ir a escuelas, carreras, y estudiantes no lo abordaríamos porque nos faltaría comuna, ¿verdad? Pero comuna depende de regiones, así que podemos ir saltando de manera que nuestro desarrollo sea lo más ordenado posible. Partamos con roles. La idea de este curso, además de aprender a programar bases de datos, que ustedes lo puedan hacer con estándares, con buenas prácticas que les permitan usar su conocimiento de una manera que se pueda entender no solo por ustedes mismos, sino también para las personas que eventualmente pudieran trabajar junto a ustedes o que pudieran tomar una eventual posta luego de que ustedes hayan terminado un proceso de trabajo. Entonces, para crear una tabla usamos el comando create table, crear tabla, y acá va el nombre de la tabla. Nuestra tabla se llamará roles. Luego abrimos paréntesis y podemos acá listar los campos que tendrá nuestra tabla. En este caso tendremos el campo ID y el campo nombre. Entonces decimos que el campo se llama ID. Decimos el tipo de dato, en este caso entero. Para que ustedes conozcan un poco más sobre esto, vamos a buscar rápidamente tipos de datos MySQL. Los gestores de base de datos en general tienen tipos de datos comunes, pero nunca está de más. Aquí tenemos esta página desarrolloweb.com que nos permite de una manera muy sencilla conocer los tipos de datos que son comunes a MySQL. Así que podemos usarlos según la necesidad. Los que más se utilizan son justamente los campos integer y el campo varchar, que está más abajito. Vamos a verlo por acá. Vamos a verlo. Eh, tipo de datos cadena. Por acá debe estar. Más abajo, ¿cierto? Ahí está. Este campo varchar es el campo que más se utiliza.
puede tener una cadena entre 0 a 255 caracteres. La gracia es que, como es variable, entonces, a diferencia de char, eh, va a poder ajustarse. Eso sí, no podemos superar el límite máximo. Y obviamente el número no puede ser negativo, tiene que estar entre 1 y 255. Obviamente tampoco podríamos usar el 0 porque el 0 indicaría que no hay ningún carácter. Entonces, si yo coloco 255 y la cadena tiene menos que eso, este tipo de datos se va a ajustar al espacio en memoria requerido. Recuerden que una variable es un espacio en la memoria RAM que va cambiando, ¿verdad? Entonces, este tipo de datos es muy usado. También es muy usado el campo text que permite hasta 65.000, más de 65.000 caracteres. Y exacto, hay otros tipos de campos, muchos, pero que acá en esta tablita que ustedes pueden ver, copien por ahí, escriban la URL o búsquenlo como tipos de datos MySQL y se van a encontrar con que hay distintos tipos de datos y que cada uno tiene tamaños dentro de la memoria RAM de la computadora. Bien, habiendo visto esto, vamos a proceder con la... Entonces decimos el campo ID de tipo entero, decimos not null. Esta es una restricción que obliga al usuario a tener, ¿no es cierto?, un dato válido. Pero además diremos que esto es una primary key, es decir, que es una clave primaria que va a ayudar a que los datos estén ordenados. Y en el caso de MySQL podemos usar la instrucción autoincrement que permite, ¿no es cierto?, generar un valor autoincrementable dentro del campo ID. Por lo que técnicamente, aunque podríamos, no necesitamos incluirle un valor, ya que MySQL se encargará de hacerlo directamente. En el caso de SQL Server, en vez de autoincrement, tiene otro valor, ya, que se llama identity. Se escribe así, identity, ya, que no se usa en MySQL sino en SQL Server. En otros gestores de base de datos, como Oracle, no tiene una instrucción así, sino que hay que crear un procedimiento para lograr que un campo tenga datos autoincrementables, ¿cierto? Donde nosotros no tengamos que preocuparnos de su valor. Para listar los campos tenemos que separarlos por coma y luego buscamos cuál es el otro campo que necesitamos incluir. En este caso el nombre del rol, diremos que es varchar y le explicamos cuánto. Por ejemplo, quizás con 50 caracteres suficientes como máximo, quiere decir que si hay un nombre de rol que supere los 50 caracteres, lo que va a ocurrir es que no va a aparecer un truncate, quiere decir que el dato se va a guardar hasta el límite máximo del carácter establecido, digo, en la base de datos o en la tabla. Nombre varchar de 50 caracteres y lo que vamos a generar acá, decir por ejemplo que sea not null para que eh, sea obligatorio el ingreso de esos datos. Con esto realizado, cerramos el paréntesis y normalmente usamos el punto y coma. En el caso de phpMyAdmin, eh, indudablemente acá no necesitamos colocar el punto y coma, ya no lo necesitamos, pero si usáramos la consola de MySQL, déjenme explicarles aquí brevemente esto. Voy a abrir mi consola y voy a escribir, por ejemplo, MySQL -u root -p y voy a entrar acá a la base también que se llama curso-sql. Veamos, curso MySQL, ¿vale? Entonces voy a colocar mi clave
ahí ingresé, yo puedo decir use. Este comando sirve para hacer lo que hice acá en su momento. Cuando yo seleccioné acá, el comando use permite seleccionar una base de datos. En este caso, no lo necesito hacer porque ahora que me acuerdo, ya dije qué base quería entrar. Pero yo podría usar, em, digamos acá, si yo copiara esto y lo pegara, si yo copiara todo esto y lo pegara, entonces básicamente, ¿no es cierto? Tendría lo mismo, pero tendría que colocar el punto y coma. Si no, no aceptaría la creación de la base de datos, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a dejar ahí. Vamos a tratar de... Ahí lo haré. Entonces acá en PHP MyAdmin yo puedo, no necesito usar el punto y coma, pero recuerden que si lo usan dentro de una consola MySQL, sí lo tendrán que hacer. Presionamos Go y habla roles. Si ustedes se fijan, la presionamos acá, la seleccionamos y aquí está la lista de campos que aparece. En SQL también podrían usar el comando des o describe que aparece ahí, o describe, no sé cómo se dice en inglés, de la tabla roles, y al presionar Go obtendrían este resultado, es decir, la estructura de la tabla, ¿cierto? Con los tipos de datos, con la restricción y en este caso la clave primaria. Y también lo pueden hacer seleccionando la estructura. El browse ya lo veremos que es una consulta que permite, lo vamos a ver en profundidad, este select asterisco from roles lo que hace es una consulta a la tabla roles y devuelve los campos pero sin datos porque no hemos insertado datos en la base de datos. Veamos acá entonces em, cómo crearíamos, voy a cerrar esta consola que no la vamos a usar, solo era para demostrar un detalle solamente. Aquí podemos usar new para crear una nueva tabla, pero en nuestro caso vamos a usar, ¿no es cierto?, las sentencias SQL para crear nuestras tablas. Podemos crear la tabla usuarios, por ejemplo, y ¿cómo lo haremos? Usamos create table, y en create table abrimos paréntesis y listamos los campos. Otra vez decimos id int not null primary key y auto increment. Coma, recuerden, la coma sirve para separar una declaración de otra. Tenemos el campo email que será varchar, por ejemplo, que será varchar. Normalmente puede ser, no sé, de unos 100 caracteres. Cuando colocamos, cuando decimos, cuando un campo queremos que de lo mismo si ingresa o no ingresa datos, simplemente no expresamos la restricción not null. Entonces, acá tenemos el email, el tipo y decimos not null. Luego continuamos con el siguiente campo que se llama password, ya, de tipo varchar. Vamos a cambiar el término password porque me parece que acá vamos a decir clave, ya. Varchar para evitar cuestiones. Password es una, no debería dar problemas, pero es una función en MySQL que permite encriptar una password, ¿ya? Aquí nosotros, por ejemplo, las passwords, normalmente uno le da 255 caracteres, no null por supuesto, eh, porque si está encriptada va a generar un largo máximo, ¿vale? Normalmente eso lo van a ir aprendiendo cuando aprendan a desarrollar aplicaciones. Y el campo role-id, que por estándar normalmente se escribe así, de tipo entero, y también tiene que ser not null, ya que queremos que sea obligatorio.
¿vale? Non null o este campo tiene que tener idealmente el mismo tipo que la clave primaria de, em, de la tabla roles, ya que es una referencia. Por ahora, este campo ha sido declarado, pero formalmente en la base de datos no es una clave foránea. Tenemos que definir eso si lo queremos hacer, ¿ya? Podríamos haberlo hecho dentro de la misma tabla, pero después vamos a aprender cómo cambiar y alterar una tabla cuando por alguna necesidad necesitemos agregar restricciones o nuevos campos o eliminar campos o cambiar incluso tipos de datos. Por ejemplo, vamos a suponer que este campo varchar no es el adecuado, sino que otro, es difícil que sea así, pero yo podría o podríamos hacer ese cambio. Vamos a Go y ahora dice que tenemos un error en el nombre eh, donde dice, a ver, probablemente me comí algo acá, pero este es un error típico que puede ocurrir cuando nosotros creamos una base de datos, ¿ya? Am, Veamos si se trata de eso. No creo, tenemos un error de sintaxis. Este error no lo teníamos, pero es interesante que aparezca el nombre de la entidad ha sido expectado en la posición 12. Veamos si no necesitábamos eso. Dice que tenemos un error de sintaxis para usar. El error de sintaxis es muy sencillo. No hemos creado el nombre de la tabla. ¿Ya? Pero es importante que tengamos este tipo de errores porque es muy probable que alguna vez ustedes los cometan y ahora sí pasamos la prueba. Bien, es bueno que cometamos errores porque o que yo cometa este tipo de errores que ustedes les pueden afectar eh, y que no sepan cómo resolverlos, ya que la mayoría de las veces no manejamos, ¿no es cierto?, el inglés, ¿ya? Ahí tenemos entonces las dos tablas, la tabla roles y la tabla usuarios. Me imagino que se aprendió la lección. Usamos nuevamente createable, esta vez tenemos que asegurarnos de colocar el nombre, escuelas, así lo llamaremos. También vamos a tener un campo ID. Esto para el modelo, para la base de datos no es problema de que un campo primario se llame de la misma manera en todas las tablas. Por convención hoy día en los frameworks se usa este tipo de elementos, por eso lo uso, ¿ya? Y porque pronto sabremos que podemos diferenciar el campo ID de la tabla escuelas de otro ID de otra tabla a través del uso de dominios, pero ya lo vamos a ver. Escuelas, primary key, ¿cierto? Auto increment, una coma, el campo nombre de la escuela. Esto lo dejaremos como varchar y quizás de 100 caracteres para asegurarnos que no nos falten. Not null para obligar entonces que este campo tenga un dato. Vamos al Go y ahí tenemos, ¿cierto?, la tabla escuela. Si es que no se les activa inmediatamente la lista acá, simplemente ustedes van con el botón derecho, o mejor dicho, así pueden ir y por aquí, aquí tienen un botón de actualizar, ya, Reload Navigation Panel, lo que les permite refrescar en caso de, cierto, las tablas que hayan creado que no vean en el panel de la izquierda. Vamos a la tabla carreras, usamos createable nuevamente, carreras, como ya lo saben, y
decimos id de tipo entero, not null, primary key, ya me imagino que ya lo manejan, auto increment, ¿ya? Usamos, ¿qué datos vamos a decir? Eh, el nombre normalmente varchar, ¿cierto? Porque es de alfanumérico, podemos poner 100 caracteres, lo que importa es que no nos falte. Podemos perfectamente definir todo em, como de 255 y no tendríamos problema, ¿ya? Código, este código podría ser varchar, desconozco cuál es la naturaleza de esto, pero podría ser también de 100 caracteres y acá lo dejamos sin restricción. Cuando digo sin restricción significa que eventualmente una carrera no podría necesariamente tener un código, ¿vale? Y el campo que nos va a generar la relación con la tabla escuelas, este tiene que ser entero y no null, porque toda escuela o toda carrera debería tener o pertenecer a una escuela, ¿ya? Así lo hemos definido aquí de manera obligatoria, recordando la simbología del modelo relacional, ¿ya? Entonces simplemente presionamos Go y acá tendríamos entonces todas estas carreras. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a la tabla regiones, pero vamos a usar eh, el constructor de PHP para que también lo sepan usar? Como ven, me genera una estructura predefinida. Yo puedo agregar campos o quitar. Por ejemplo, la tabla regiones. Voy a tener el campo ID de tipo entero. Salto acá, non null, lo dejo tal. Como índice lo pongo primario. Aquí me va a preguntar si necesito opciones avanzadas. Yo le digo que no. Vamos a Go. Y acá le presiono auto incrementable. Es lo mismo que acabo de hacer o lo que hice en SQL, lo puedo hacer también acá. El otro campo de región es nombre, así que puedo colocar nombre. Acá elijo varchar, por ejemplo, no sé, de 50 caracteres quizás. Valores por default, esto quiere decir que puede haber un valor por defecto. En este caso no, va a estar vacío. Y en el collection yo puedo definir cuál es la estructura de la base de datos. Normalmente nosotros podemos usar el famoso UTF-8, normalmente puede ser Unicode, que tiene prestaciones para todos los lenguajes, o elegir Spanish, cualquiera de las versiones para guardar caracteres. Lo normal es que este collection se omita si en la base de datos ya hemos definido el UTF-8. Recuerden que el UTF-8 nos permite ingresar caracteres eh, que no son propios del inglés, sino propios del español, por ejemplo, acentos, el ñ, ¿cierto? Para no tener dificultades. Esto lo dejamos tal cual y eso sería. Con esto nosotros podremos ir a Save. Aquí aparece también el motor de engine o de gestión. Hay varios, está MySun, CSV, etcétera. Por default hoy día se usa InnoDB porque entre otras cosas InnoDB permite la creación de procedimientos almacenados. Acá podemos crear otros elementos, guardamos y si se fijan se produce el mismo efecto que si lo hubiéramos hecho con el lenguaje SQL. Ya nosotros en la base de datos, eh, si nosotros listamos la base de datos, podríamos generar algunos elementos para trabajar, por ejemplo, importando, exportando, teniendo privilegios. Los privilegios permiten la creación de usuarios, triggers, rutinas, etcétera, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestras tablas, cada una con su estructura, cada una con su forma de ser, ¿ya? Am, acá, bueno, tenemos todas las bases de datos.
Y podemos crear, por supuesto, el resto de las tablas. Por ejemplo, la tabla comuna, para no olvidarnos, esto es lo que más debemos saber en realidad, que por eso usamos mucho los comandos. La tabla comunas. Sé que esto cansa cuando lo hacemos muchas veces, pero esto nos permite eh, manejar de manera, eh, digamos, perfecta todos los elementos, y aún así podemos cometer errores, ¿verdad? Nombre, varchar, pueden ser 100 caracteres, eh, y decimos not null, ¿cierto? Luego tendremos el campo región ID. Vean ustedes la importancia de tener un modelo de datos, porque así no estoy improvisando, no estoy inventando, sino que estoy siguiendo una línea ya construida, lo que me ayuda a trabajar sin mayores sobresaltos. Bien, ahí ya tenemos la tabla comunas, ya, y finalmente la tabla estudiantes. Bueno, esta tablita es más larga, podríamos usar, pero para que no nos olvidemos, ya ustedes lo saben, entero, not null, primary, ¿cierto? Primary key, auto increment, ¿vale? ¿Qué más tenemos acá? El root. El root normalmente es un carácter alfanumérico. Normalmente no tiene más de 8 o 9 caracteres, pero le vamos a poner, si queremos que siempre ingrese el root, ponemos not null. Por supuesto, el nombre, varchar, aquí normalmente podría tener hasta 250 caracteres porque tenemos el nombre y los apellidos, ¿cierto? También not null. Luego, recuerden que estas líneas que nos van indicando es por errores, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí me dice que falta el paréntesis, ¿cierto? Pero no lo vamos a poner hasta que terminemos. El campo dirección, que normalmente también es varchar, ¿verdad? Por lo menos de 255 caracteres, si es que vamos a guardar calle, número y otro dato. Lo vamos a dejar como non null. Eh, Teléfono, ¿cierto? El teléfono normalmente es un valor numérico, ¿cierto? Aquí podemos elegir entre colocarlo como entero o colocarlo como valor varchar. Si lo dejamos varchar, da lo mismo, porque como no vamos a hacer operaciones matemáticas con él, entonces eventualmente lo podemos dejar como varchar. Normalmente no más de 20 caracteres, porque salvo que sea extranjero, ¿cierto? Y si es necesario el teléfono, lo dejaremos como not null. Lo mismo con el email. Ahora, si ustedes se fijan, el estudiante tiene un email aquí y el usuario también. ¿Y esto por qué sería así? Básicamente porque cuando uno se matricula, no necesariamente te crean de inmediato el usuario para acceder, ¿no es cierto?, a las plataformas, sino que después la institución, una vez que confirma la matrícula, crea una clave y un usuario. Y a veces el correo puede ser institucional, ya no necesariamente el correo el que dio el estudiante. Lo dejamos como varchar, no sé, de 100. Esto es a gusto del diseñador y lo dejamos not null, ¿ya? Cualquiera de estos campos puede dejarse sin restricción en la medida que, ¿no es cierto?, eh, sea o no necesario. Carrera ID, esto sí tiene que ser not null porque eh, tenemos que vincularlo con una carrera, ya que según este modelo, una carrera puede tener muchos estudiantes y un estudiante pertenecer a una carrera. El usuario, usuario ID, eventualmente, ¿no es cierto?, este lo vamos a dejar como sin restricción, ya que no necesariamente cuando eh, agregamos al usuario, ¿cierto?,
podríamos eh, generarlo, necesariamente generamos al usuario, ¿ya? Eh, este campo, como es 1 a 1, podría estar esta clave primaria o clave foránea, podría estar aquí o acá, ¿ya? Da por ahora lo mismo, lo dejamos aquí simplemente para generar el usuario. Quizás, pensándolo bien, podría ser en la tabla usuario, ¿verdad? Porque cuando creemos el usuario podríamos asociarlo a un estudiante, ¿verdad? Podríamos asociarlo a un estudiante y quizás sea mucho mejor. Así que lo vamos a eliminar de acá. Estos son detalles que pueden cambiarse. Y sí vamos a colocar comuna id de tipo entero, not null. ¿Ya? ¿Y cómo solucionamos entonces? Ya que ya hemos creado la tabla usuario y eh, teníamos acá, así que vamos a hacer el cambio. Vamos a sacar esto de acá y vamos a crear, por ejemplo, el rol, ¿cierto? Eh, vamos a, entonces vamos a decir estudiante-id como clave fuera. Entonces podríamos dar vuelta, ¿no es cierto?, en la línea, ahí, para que quede también plasmado en el modelo. ¿Ven? Y acá esto aparece como obligatorio, pero la verdad es que tiene que ser más bien sin obligación. No, vamos a usar este, ¿ver? Ya, entonces que no es obligatorio, es opcional, en el sentido que no todos los estudiantes, eh, ah, ya sé por qué no debería ser, no debería ser, por una sola razón. Miren, lo que pasa es que aquí vamos a tener roles de distinto tipo, ¿no? ¿Cierto? Eh, y eventualmente, eh, claro, tendríamos que tener quizás otra forma, ¿ya? Así que vamos a dar vuelta a todo de nuevo. Vamos a dar vuelta a todo y lo vamos a dejar tal como estaba, ¿ya? Y entonces acá vamos a agregar, como no hemos, creo que ya habíamos generado la tabla, ¿no? No, creo que no. La tabla estudiantes no ha sido generada, así que todavía podemos agregarle usuario-id de tipo entero, no, ¿ya? Porque no todos los usuarios van a ser estudiantes, por eso es. Claro, bien, ya tenemos eso y lo generamos en ese sentido, ¿ya? Entonces, estas discusiones son habituales cuando uno crea una base de datos que puede cambiar o no de posición. Ustedes pueden haberse quedado con la sensación de que era al otro lado y estos no son en ese sentido verdades absolutas, ya que eh, finalmente nosotros podemos, cuando creemos el usuario, podemos asociarlo después a la tabla estudiantes para que el usuario, ¿no es cierto?, sea generado, ¿ya? Sea generado. También podríamos haberlo hecho al revés y como era opcional, cuando se requiera se colocaba, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, son detalles que podemos corregir después si es que es necesario. Entonces ahí tenemos toda la lista de tablas. Esta misma lista se puede hacer en SQL con el comando show tables, ¿ya? Show tables, así en plural. Y lo que vamos a obtener es la misma lista de tablas, ¿no es cierto?, dentro de la base de datos. Bien, esto sería todo por esta vez. Gracias por la atención y por el interés. Sigan investigando un poco más acerca de este lenguaje para ir aprendiendo a construir y a trabajar con datos. En el próximo video vamos a crear las claves foráneas que son parte a través de comandos
SQL. Que estés muy bien. Será hasta la próxima.